Si lo tiene, le invito a ponerse de pie. Vamos a leer los primeros 14 versículos. Dice de la siguiente manera: cuando les informó a Sanbalat, a Tobías, a Gesén el árabe y a los demás enemigos nuestros que yo había reedificado la muralla y que no quedaba ninguna brecha en ella, aunque en aquel tiempo yo no había asentado todavía las hojas en las puertas, Sanbalat y Gesén enviaron a decirme: ven, reunámonos en Kerifirim, en el llano de Ono. Pero ellos tramaban hacerme daño. Y les envié mensajeros diciéndoles: yo estoy haciendo una gran obra y no puedo descender, porque ha de detenerse la obra mientras la dejo y desciendo a ustedes. 4 veces me enviaron mensajes en la misma forma y en cada ocasión yo les respondí de la misma manera. Entonces Sanbalat, por 5ª vez, me envió su siervo en la misma forma con una carta abierta en su mano. En ella estaba escrito: se ha oído entre las naciones y Gasmu dice que tú y los judíos están tramando rebelarse. Por eso reedificas la muralla y según estos informes tú vas a ser su rey. También has puesto profetas para anunciar en Jerusalén: en cuanto a ti, un rey está en Judá. Y si ahora llegan a oídos del rey estos informes, ahora pues ven, consultemos juntos. Entonces les envié un mensaje diciéndole: no ha sucedido esas cosas que tú dices, sino que las estás inventando en tu corazón. Porque todos ellos querían atemorizarnos, pensando: ellos se desanimarán con la obra y no será hecha. Pero ahora, oh Dios mío, fortalece mis manos. Cuando yo entré en la casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Metalbel, que estaba encerrado allí, él dijo: reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen a matarte, vienen de noche a matarte. Pero yo dije: ¿huir un hombre como yo? ¿Y acaso uno como yo entraría al templo para salvar su vida? No entraré. Entonces me di cuenta de que ciertamente Dios no lo había enviado, sino que había dicho su profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat le habían pagado. Le pagaron por esa razón, para que yo me atemorizara y obrara de esa manera y pecara. Y así ellos tuvieran un mal informe de mí y pudieran reprocharme: acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme a estas obras suyas, también de la profetisa Noadías y de los demás profetas que estaban atemorizándome. Padre bueno, te damos gracias en esta mañana. Nosotros queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a introducirnos en el libro de Nehemías, en esa carta que aquí estos enemigos de Nehemías le enviaban, y con las razones que le estaban exponiendo, que podamos a través de introducirnos y explorar lo que aquí está sucediendo, pueda ser para nosotros una edificación y una correcta aplicación a nuestras vidas de los principios que Nehemías lleva a cabo frente a estas acusaciones. Padre, te pedimos tu bendición sobre nosotros, abriendo nuestro entendimiento
abriendo nuestros ojos para que podamos ver con claridad lo que tu palabra quiere enseñarnos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puede tomar su asiento, hermano? Cuando Nehemías y todos los colaboradores que estaban a punto de terminar el mayor proyecto de reconstrucción y así alcanzar una meta espiritual para el pueblo, frente a todo esto podemos ver que la oposición no desaparece. Si usted recuerda bien, desde que hemos visto desde el capítulo 1 hasta ahora que estamos en el capítulo 6, continuamente la oposición ante la reconstrucción de la muralla y de las puertas quemadas ha sido una constante. Ha sido una constante. Y eso, hermanos, nos hace ver claramente que cada vez que Dios comienza una obra, siempre habrá oposición constante. La oposición no es un momento, la oposición no es ocasional y se acaba. Siempre la obra de Dios a través de la historia ha presentado oposición y opositores usados por el diablo para poder, de alguna u otra manera, oponerse a los planes y propósitos que Dios tiene, que Él quiere llevar a cabo a través de aquellos que Él llama. Nehemías ya había levantado el muro, solo faltaban las puertas. Es allí donde el enemigo lanza sus ataques más sutiles. Y eso es lo que nosotros podemos apreciar a través de este texto, a través de lo que nosotros estamos observando en estos 14 versículos. Un ataque sutil, y es el ataque más feroz que vamos a ver. Los otros ataques eran a campo abierto, eran explícitos, pero el ataque más peligroso, el ataque que más perjuicio podría traer, es ese ataque camuflado con la sutileza. Aquí tenemos un relato de dos complots contra Nehemías, que cuando astutamente fueron tramados por sus enemigos, un complot para tenderle una trampa y otro para aterrarlo, y así disuadirlo de la obra que él estaba llevando a cabo. Pero también podemos ver cómo felizmente, frustrados todos esos malos intentos por la buena providencia y soberanía de Dios. Porque, hermanos, cuando Dios comienza algo, aunque se levante la oposición que se levante, Dios en su providencia cuidará lo que Él ha iniciado. Es así. Y nosotros vemos esto a través de la experiencia vivida por Nehemías. En este pasaje se describen los intentos finales de Sanbalat, de Tobías y Gesem para detener la reconstrucción del muro de Jerusalén. Cuando la obra estaba casi terminada, ellos, mediante el engaño, mediante la difamación y el miedo, buscaron los enemigos de los judíos hacer daño. Y ese daño, ellos no escatimaron esfuerzo alguno para impedir que Nehemías construyera la muralla de Jerusalén. Ellos, por todos los medios posibles, utilizaron para irse en contra de esta gran obra. Nehemías
mantiene el enfoque en la obra de Dios, rechazando las trampas, pudiendo así discernir esas falsas profecías y orando por fortaleza, evidenciando un liderazgo firme y de confianza absoluta en Dios. Por eso, hermanos, en esta mañana yo quiero invitarle a que podamos nosotros observar 3 puntos que nos ayudarán a ver a Dios obrando en favor de su obra. Y cómo estos puntos deben ser para cada uno de nosotros un estímulo de fe, un estímulo de perseverancia, un estímulo de dependencia de Dios. El primer punto clave que veremos del relato los vemos en los versículos del 1 al 4, que es la distracción. Siempre el ataque más sutil es un ataque que se caracteriza por ser distractorio. Busca distraer nuestra atención, busca desenfocarnos. Y eso es lo que querían hacer con Nehemías. Los enemigos invitaron a Nehemías a reunirse en el valle de Ono para hacerle daño. El peligro de las distracciones, hermanos, siempre estarán presentes, siempre. Tú y yo, en cualquier ámbito de la vida cristiana, hermanos, siempre estarán presentes las distracciones peligrosas que buscarán desenfocarnos, que buscarán que nosotros cambiemos nuestra atención de lo verdaderamente importante. También estos peligros pueden y estarán presentes en la vida de todo creyente y también en la vida de una iglesia. Cada vez que un creyente o una iglesia va por buen camino, haciendo realmente la voluntad de Dios plasmada en su palabra y viviendo de manera intencional en ella, siempre el diablo, hermanos, tendrá a algunos Sanbalat, a algunos Tobías, a algunos Gesén, generando oposición de manera muy sutil, tratando de arruinar la gloria de Dios. Porque ellos no buscan la gloria de Dios, sino más bien su propio bienestar, tal cual como ocurrió en los días de Nehemías. Hermanos, no debemos ignorar que las distracciones son un gran peligro. En el relato nosotros podemos ver cómo, con qué sutileza infernal buscaban congraciarse con Nehemías para que se reuniera con ellos. Y ellos no buscaban que se reunieran con él en cualquier lugar o en cualquier ciudad. Ellos planearon tan bien para que así Nehemías no sospechara que pretendían encarcelarlo. Ellos procuraban reunirse en una aldea en el territorio de Benjamín. Le decían: ven, reunámonos para consultar sobre los intereses comunes de nuestra provincia. Imagínense el cuadro, que desde el capítulo 1 al 6 vemos a estos hombres siendo aquellos que claramente y abiertamente se habían opuesto a toda esta obra. Ahora estaban invitando a Nehemías a reunirse para que juntos pudieran ver, juntos pudieran observar,
juntos pudieran evaluar cómo iba la reconstrucción. Ellos querían hacerle creer que buscaban su amistad y que les gustaría conocerlo mejor para llegar a un buen entendimiento y así poder establecer una buena relación. Hermanos, siempre los ataques sutiles, siempre los que con sutileza son instrumentos del enemigo, buscarán congraciarse, siempre. Cuando abiertamente han procurado hacer daño. Pero lo cierto es que pensaban hacerle daño a Nehemías. Esa era la realidad. Esa era la verdadera intención que había detrás de sus buenas palabras. Es probable que Nehemías le hubieran dado algún tipo de información secreta de cómo planeaban encarcelarlo o asesinarlo. Porque la obra que Nehemías llevaba a cabo, de la única manera que se iba a detener, era sacando a Nehemías del camino. Y ellos ya estaban agotando todo intento, que estaban dispuestos a encarcelarlo o hasta asesinarlo. Pero Nehemías los conocía bien, que sin faltar a la caridad que ellos estaban mostrando, concluyó que buscaban su propia vida. Nehemías concluyó que ellos querían matarlo, que ellos querían hacerle daño. Y por lo tanto, cuando le hablaban con la franqueza que le estaban hablando a través del relato, Nehemías no les creía. Tengamos muy en cuenta que la distracción siempre tendrá una estrategia y personas que lleven a cabo esta estrategia siendo títeres del diablo, hermanos. Porque las personas que se oponen a la obra de Dios terminan siendo títeres del diablo. Hermanos y hermanas, el enemigo siempre, y esto nosotros, ¿por qué lo planteo con tanta claridad y énfasis? Siempre, porque es así, hermanos. El diablo siempre buscará sacarte de la obra. El diablo siempre buscará llevarte al valle de Ono con sus distracciones. El diablo siempre buscará desenfocarte, siempre buscará llevarte al valle de Ono para hacerte daño. Con pequeñas cosas, con cosas que parecen sutiles y buenas. Porque qué de malo nosotros podíamos ver en esta invitación a reunirse. Quizás alguien podría haber aconsejado a Nehemías como lo estaban haciendo de mala manera estos profetas. Pero quizás el pueblo podría haberle dicho: Nehemías, si hemos recibido tanta oposición y ahora están mostrando una buena cara, una buena disposición, y tú te estás negando a eso. ¿Por qué no aprovechamos de tenerlos mejor de amigos que de enemigos? Por eso la sutileza, hermanos, debe ser bien discernida. Porque a veces esas sutilezas que parecen un buen consejo, que parecen algo que no tiene nada de malo, detrás de eso
se esconde maldad. Siempre el enemigo buscará llevarnos al valle de la comodidad. Porque el valle de Ono es eso, hermanos, la comodidad. El valle de Ono es el diálogo con otros creyentes, donde solo se dan conversaciones estériles que no producen vida, sino más bien producen divisiones malintencionadas, pero armonizadas o disfrazadas de sutileza, tal cual como Tobías y sus cómplices elaboraron contra Nehemías. Porque así es la sutileza, así es el peligro al cual Nehemías y nosotros como creyentes, nosotros como iglesia, estamos expuestos. Pero la respuesta de Nehemías fue icónica, hermanos. La respuesta de Nehemías fue extraordinaria. Yo hago una gran obra y no puedo ir. Permítame una ilustración de la aparente reunión inofensiva que buscaban tener en el valle de Ono. Imaginémonos, hermanos, un cirujano en medio de una operación a corazón abierto. Alguien toca la puerta y le dice: doctor, afuera hay una reunión importante para discutir la decoración del hospital. Venga un momento. Si el médico sale, el paciente muere. Alguien podría decir: la invitación es inofensiva, pero el punto clave es que si él salía, el paciente moriría. El enemigo no siempre te invita a hacer algo malo. El enemigo no siempre nos invitará a hacer algo malo. A veces solo te invita a algo irrelevante. El valle de Ono representa esas distracciones que parecen diplomáticas, pero que buscan matar, hermano. Buscan matar tu vida, buscan matar tu llamado a trabajar sirviendo en el reino de Dios. Como dice un artículo de Coalición por el Evangelio, el líder debe saber decir no a lo bueno para decir sí a lo excelente. Y es de la única manera, hermanos, que nosotros podríamos librarnos de esas cosas que no son tan malas. Yo muchas veces he oído decir esto de muchos creyentes: ¿pero qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo esto? ¿Qué tiene de malo esto otro? Yo no le veo nada malo. Pero el buen líder sabe decirle no a lo que no es tan malo, a lo que parece bueno, para decir sí a lo excelente. Nosotros podemos ver con qué sabiduría celestial rechazó la invitación Nehemías. Su Dios le instruyó
para que les diera esa prudente respuesta por medio de sus propios mensajeros. Estoy haciendo una gran obra. Estoy muy ocupado y me resisto a dejar que la obra se detenga mientras la dejo para ir yo a ustedes. Para Nehemías, su preocupación era la obra. Para Nehemías, su preocupación era que la obra no cesara, que la obra no se detuviera. Porque él sabía que se detendría la obra si la dejaba, aunque fuera un poco. Nehemías es claro en su respuesta, porque sabe muy bien lo que debe hacer. Por eso les dice: no voy a detener la obra para ir a reunirme con ustedes. Hermanos, el creyente prudente en muchas ocasiones de su vida tendrá que tomar decisiones claras porque sabe lo que debe hacer. El problema es que muchas veces sabemos lo que debemos hacer, pero el temor de lo que sabemos que debemos hacer nos embarga. Y no estamos dispuestos a decirle sí a lo excelente. A diferencia de aquellos que se sienten tentados a participar en reuniones secretas y ociosas, movidos por lo vanidoso y egoísta de sus corazones. Porque eso era lo que movía a Sanbalat, a Gesén y a Tobías. Ellos estaban dispuestos a esa reunión secreta, porque lo que los movía a ellos era lo vanidoso de sus corazones, lo egoísta que era su corazón, porque ellos estaban procurando alcanzar su propio bien. A ellos no les interesaba el pueblo, a ellos no les interesaba la obra, muy por el contrario, ellos querían destruir nuevamente los muros. Ellos querían derribarlo. Ellos querían que Judá siguiera estando expuesta a los peligros de otras naciones. Quizás podríamos especular que eso le era rentable. Quizás ellos tenían algo que les favorecía. A veces ocurre en las congregaciones algo muy similar. A veces dejamos y permitimos cosas porque nos es conveniente. Nosotros los creyentes nos permitimos deslices y permitimos que otros también tengan deslices porque nos es conveniente. Porque si nosotros vamos y le decimos, hermano, no, el hermano va a decir, ¿y por qué tú sí? Entonces es más fácil, como decimos en buen chileno, hacer la vista gorda a cosas que no debemos hacerla. Pero si hay algo que caracteriza a los creyentes que viven bajo el temor del Señor, es que ellos responderán así
a las tentaciones. Tenemos trabajo que hacer y no debemos descuidarlo. Un creyente que vive en el temor del Señor sabrá decirle a las tentaciones, a la oposición, al descrédito y a las infinidades de cosas que viva y experimente en su vida diaria y en su vida congregacional, sabrá decir: tenemos trabajo que hacer y no debemos descuidarlo. No tengo tiempo para otras cosas. Recordemos que 4 veces lo atacaron con la misma solicitud y él respondió con la misma frecuencia, lo cual podemos suponer que fue muy molesto para ellos, pues en realidad lo que buscaban era cesar la obra. Nótese que nunca debemos dejarnos vencer por la mayor insistencia para hacer algo pecaminoso o imprudente, sino que cuando nos asalte la misma tentación, debemos resistirla con la misma razón y resolución que nos mostró Nehemías. Cuando el enemigo venga a desenfocarnos y venga a atacar tu vida, hermanos, y venga a buscar que tú dejes de vivir para Cristo y dejes de vivir el Evangelio, tú debes decirle, y yo debo decirle a esas tentaciones: tengo mucho trabajo que hacer y no debo descuidarlo. Porque muchos creyentes caen y se deslizan en su fe producto del descuido. Porque algo descuidaron. Porque algo hemos nosotros permitido. Y eso nos ha arrastrado. Y podemos estar viviendo vidas apagadas. Vidas que están allí en la unidad de cuidados intensivos. Donde cada cierto tiempo tiene que venir un electroshock para animar nuestro corazón y este siga latiendo. Y muchos creyentes se acostumbran a vivir de esa manera el Evangelio, hermanos. Que algo venga y los inquiete. Que algo venga y les diga: esto no. Pero vuelven a descuidarse y vuelven a permitir que estas cosas les vuelvan a atacar una vez más. Hermanos, ante todo lo expuesto, es claro y evidente ver la providencia de Dios. Hermanos, la providencia de Dios utiliza medios humanos para cumplir sus decretos divinos. A pesar de la hostilidad y a pesar de la oposición del corazón caído, la providencia frente a la distracción nos muestra un enfoque teológico. La gran obra. La gran obra de Nehemías no es solo un muro físico, hermanos. Es la restauración del remanente para la gloria de Dios. La invitación al Valle de Ono es un intento de interrumpir el decreto divino. Porque Dios no estaba solo interesado en levantar un par de murallas, hermanos. Dios estaba interesado en restaurar el remanente para su gloria. De restaurar a su pueblo para su gloria. Esa es la gran obra de Nehemías.
No solo los muros, si nosotros miramos los muros, estamos quedando cortos en nuestra apreciación de la obra de Nehemías. Por eso la perspectiva de Nehemías es que entiende que su tiempo y energía pertenecen a Dios. Solo a Dios la gloria, hermanos. La vida del creyente, su tiempo y sus energías son para la gloria de Dios. Hermanos, el enemigo no ataca a Nehemías por ser Nehemías, sino por el reino que él representa, por la labor que Nehemías estaba representando. Por eso el enemigo ataca a Nehemías, no porque él fuera el gran Nehemías, sino porque la labor que él representa era objeto de ataques del enemigo. Y es así en la vida del creyente, hermanos. El enemigo no nos ataca porque tú eres Juan, Luis, porque eres una gran personalidad. No, hermanos, el enemigo nos ataca por lo que nosotros representamos. Nosotros representamos la gloria de Cristo, su sacrificio en la cruz, la redención del Dios que nos ha salvado desde la eternidad, hermanos. Nosotros representamos la gloria de Dios en la tierra. Por eso el diablo procura atacarnos y dañarnos. Hermanos y hermanas, el legalismo o el activismo sin propósito son distracciones. Lo voy a volver a repetir. El activismo, el legalismo sin propósito son distracciones. Hermanos, la iglesia de hoy tiene tantas distracciones y menos trabajo que hacer. Aunque hay mucho, pero la iglesia trabaja poco en el reino de Dios, pero se distrae bastante con su propio activismo, con su propio legalismo. Es que tenemos que hacer esto, es que tenemos que hacer esto otro, es que el grupo aquí, que el grupo allá. Y pensamos que con esas actividades funcionando, estamos sirviendo en el reino de Dios. Y no es así, hermanos. Si bien es cierto, la iglesia es un organismo vivo y que necesita de aquellas cosas con una finalidad, con un propósito y una finalidad. El propósito es que aquellas cosas sean para el equipamiento de la vida del creyente. Y la finalidad es que este creyente ocupe ese equipamiento para llevar el mensaje del evangelio a otros, para trabajar en el reino de Dios. Hermanos, nosotros estamos tan confundidos dentro de las iglesias que a todos les llamamos trabajo. Y hermanos, mucho de lo que nosotros llamamos trabajo es activismo. Es parte del legalismo que nos ha asediado. Pero no es el trabajo que Dios nos ha enviado a realizar como iglesia. Nehemías tenía un trabajo de reconstruir los muros con el propósito de restaurar al pueblo para la gloria de Dios. La iglesia tiene el objetivo de congregarse para ser equipado, para ser dotado de todo lo necesario para ir y predicar el evangelio a toda criatura.
Esa es la vida de la iglesia, pero nosotros ¿qué hemos hecho? La hemos trastocado y la hemos moldeado a nuestro propio antojo. ¿Y sabe por qué? Porque esto ya no es para nosotros importante. Aunque decimos que es lo más importante, pero en realidad no lo es, hermano. Porque vivimos nuestra propia vida. Vivimos ensimismados en nosotros mismos, nuestras cuatro paredes. Y lo digo, hermanos, delante del Señor, que es una realidad de todos nosotros. No porque yo lo esté diciendo, hermanos, yo me excluyo, sino como Nehemías, cuando comenzó en el capítulo 1. Todos hemos pecado delante de ti, oh Dios. En esto, hermanos, todos hemos pecado. Desde el que le está hablando al que está allá afuera recibiendo a los hermanos. Porque las distracciones, hermanos, pueden durar años en la vida de una iglesia, años en la vida de un creyente. Por eso, hermanos, lo que usted ha oído muchas veces y se lo sabe de memoria, llegará el día en que muchos diremos: Señor, Señor. Y esperamos no ser de aquellos que el Señor nos diga: apartaos de mí, hacedores de maldad. No les conozco. La obra es seria, hermanos, porque la obra es importante. ¿Cuál es la gran obra de hoy? La edificación de la iglesia bajo el señorío de Cristo. La prioridad del reino de Dios está sobre las agendas humanas. Hermanos, la prioridad del reino de Dios está por sobre lo que yo creo, lo que yo pienso. Es que así, es que allá. Si eso que es así, que es allá, no se alinea con lo que Dios nos manda hacer, hermanos, nosotros debemos desestimarlo. Pero si eso que es aquí, que es allá, y que debiéramos hacer esto y debiéramos hacer esto otro, y eso va en armonía con lo que la palabra de Dios nos dice y nos señala, debemos decir: amén, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Porque el reino de Dios está por sobre las agendas humanas, hermanos. Por eso Mateo capítulo 6, versículo 33, la Nueva Traducción Viviente nos habla de priorizar el reino de Dios. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Lucas capítulo 9, versículo 62. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Nehemías entendía, hermanos, que mirar hacia el valle de Ono era quitar los ojos del arado de Dios. Efesios capítulo 5, versículo 15 al 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Hermanos, la distinción entre lo bueno y lo bíblicamente urgente es una marca de sabiduría reformada en la vida del creyente.
Porque si hay algo que necesita el creyente y necesita la iglesia, es tener una fe reformada, una fe y una vida que se vuelva a la Escritura. Mientras no tengamos esa clase de fe reformada, que nos volvamos a la Escritura, hermanos, seguiremos entretenidos en nuestros propios quehaceres, sin servir eficazmente en el reino de Dios. Filipenses capítulo 3, versículo 13 al 14. Pablo dice: olvido lo que queda atrás y me esfuerzo por alcanzar lo que está delante. La distracción es el enemigo de la perseverancia de los santos. Hermanos, la distracción es un asunto serio en la vida de la iglesia. Y no voy a seguir dando otro punto, porque quisiera que solamente pudiéramos nosotros observar cuán serio es esto, hermano. Cuán serio es que nosotros no prestemos atención a las distracciones. Cuán serio es que no veamos el alto valor que tiene el Evangelio de Cristo. ¿Qué tan serio es que tú y yo vivamos diciendo que somos hijos de Dios y no nos comportemos como tales? ¿Qué serio es eso, hermano? Porque la distracción te lleva al valle de Onos para engañarte, para engañarnos, hermano. Yo no sé si tú estás en el valle de Ono, pero quiero de alguna manera compartir una apreciación. Creo que estamos en el valle de Ono, hermano, porque no hemos tomado seriedad a las distracciones. Las hemos desestimado y les hemos quitado el valor. Pensamos que podemos manejar cualquier cosa, cuando en realidad no es así. Y cuando compartamos el segundo punto, se va a dar cuenta por qué el valle de Ono es tan peligroso. Porque no solamente nos lleva a la distracción atrae la calumnia. Y ese será más adelante nuestro segundo punto. Yo quiero invitarle, hermano, en esta mañana, a que usted y yo podamos reflexionar a la luz de la palabra si realmente no estamos viviendo un evangelio tremendamente distraídos y no prestando atención a lo verdaderamente importante. Quizás en tu vida y en mi vida vamos a tener que decirle no a cosas que parecen buenas por alcanzar y decirle sí a cosas que verdaderamente son mucho más excelentes. Tú sabrás cómo tú ocupas tu tiempo, cómo yo ocupo mi tiempo. Pero creo que en eso tenemos una gran deuda delante del rostro de Dios, delante de la presencia de Dios, porque en eso tenemos mucho por lo cual progresar, viviendo una vida rendida a los pies del Señor. Póngase de pie, vamos.